el apóstol Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 4. Y comencemos en el versículo 1, que dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí está bien la lectura por el momento, esperando que el Señor prospere en esta noche su santa palabra en nuestro corazón. Ahora, hermanos, ya la mayoría de ustedes saben que esta segunda carta que escribió el apóstol Pablo es la última de sus escritos que nosotros tenemos aquí en el Nuevo Testamento. Y que esta carta él la escribió desde la segunda prisión. En Hechos de los Apóstoles se nos cuenta por el evangelista Lucas cómo él fue encarcelado en la primera oportunidad, llevado hasta Roma, y él nos los deja en una casa alquilada por algunas cosas que él dice en las cartas que él escribió. Uno se da cuenta que en esa oportunidad, como se lo había expresado a los creyentes en Filipo, en su carta que les envió, que él tenía la esperanza que por la oración de ellos y por la voluntad del Señor, él saliera libre y pudiera otra vez seguir enseñando lo que Dios le revelaba a él como apóstol directamente, no teniendo los creyentes en ese tiempo la bendición que tenemos nosotros de que el Nuevo Testamento está compilado y completada la Biblia. Entonces, ya ha pasado algún tiempo, se ve que él fue encarcelado nuevamente y que esta vez sí lo sentenciaron a muerte. Y esta carta es una carta de discípulo Timoteo que él ganó probablemente en su primer viaje misionero, y en el segundo viaje misionero que él hizo, volvió otra vez. Él tenía buen testimonio y que todos daban buen testimonio de aquel joven, y le pareció tomarlo para que lo acompañara en su ministerio, y llegó a ser muy querido para él. Se convirtió en un compañero muy fiel, en un ayudante muy laborioso, y en el que él tenía mucha confianza, que incluso lo comisionó varias veces para que fuera a ayudar a resolver problemas en algunas de las iglesias. Resultó Timoteo ser un buen siervo del Señor. Entonces él está dando sus instrucciones antes de irse al cielo, y esta carta consta de 4 capítulos, y en cada capítulo él le hace un encargo a su discípulo Timoteo. Pero digo también que cuando nosotros leemos esta carta tan personal escrita a un discípulo como Timoteo, incluso con la primera carta, nosotros debemos leerla en este tiempo como que si él nos la hubiera dirigido a cada uno de nosotros en particular. Porque todas las instrucciones que él le da a Timoteo son instrucciones que están relacionadas con nuestra vida cristiana. Y son enseñanzas para cada uno de nosotros comprender cuál sea la Timoteo. Entonces, para resumir el tenor de la encargo en cada uno de estos capítulos que resalta.
Por ejemplo, en el capítulo 1, el encargo que le hace es el de guardar el evangelio. Él le dice en el versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En el capítulo 2, entonces le encarga estar dispuesto a sufrir por el evangelio. En el versículo 3, él le dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. En el capítulo 3, entonces él le encarga permanecer en el evangelio. En el versículo 14 de ese capítulo 3, él le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pero entonces, aquí en el capítulo 4, lo que resalta es el encargo de predicar el evangelio. Entonces vemos la forma como comienza este capítulo 4. Él le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Y fuera de tiempo, redarguye, reprende, con toda paciencia y doctrina. Y finalizando la sección que tenemos en estudio para esta noche, en el versículo 8, él dice, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, aquí podemos ver, queridos hermanos, que el apóstol de encargarle a Timoteo, su hijo espiritual, de que predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, es en vista a 3 eventos que se registran aquí y que están por debajo de lo que nosotros vemos del escrito por encima. A los vivos y a los muertos. Un evento es el juicio a los vivos y otro evento es el juicio a los muertos. Pero en el versículo 8, entonces cuando él habla de una corona que va a recibir en aquel día, siempre que nosotros encontremos en las escrituras la expresión en aquel día, el día lo declarará, el día de Cristo, el día de nuestro Señor Jesucristo, y encontremos la mención a un galardón, a una corona, a una recompensa. Ese es un evento que se llama el evento del tribunal de Cristo. Entonces, vamos por parte. ¿Cómo sabemos nosotros que él está hablando aquí de 2 eventos que están separados uno del otro? Porque a uno en la religión le enseñaban era que había un juicio final y que en ese juicio final era que Dios iba a decidir quién era salvo y quién era perdido. Y en el mundo denominacional incluso todavía prevalece mucho esa idea, ese concepto de que uno no puede saber aquí si es salvo, que eso se va a saber es allá, pero eso no tiene fundamento en la palabra de Dios. El evangelio es un evangelio que se predica con certidumbre. No deja ninguna clase de incógnita para que el que ha creído en Cristo tiene a Cristo en su corazón, que es salvo, y nunca será posible que un verdadero creyente pierda su salvación. Si una persona un día ha confesado creer en el Señor Jesucristo, incluso llegó a ser bautizado, recibido a la comunión, hasta pudo haber predicado el evangelio, y un día se encuentra frente al gran trono blanco para ser lanzado al lago de fuego, no es que él fue salvo y que por alguna causa o por algo que cometió o que hizo perdió su salvación, no. Si él se encuentra allí en ese lugar
para ser condenado eternamente es porque nunca fue salvo. Perdonen. Eso lo vemos también en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas, en su final, cuando el Señor habla de aquellos falsos profetas y falsos maestros. Y él dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre predicamos en las plazas, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el rey les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa expresión, nunca os conocí, significa, aunque ellos están argumentando algunas características, como que si hubieran sido de él, que predicaron el evangelio en las plazas, que hicieron milagros y todas esas cosas, pero esa expresión, nunca os conocí, significa que nunca fueron de él. Pero cuando se trata de verdaderos creyentes, eso está en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Ahí el Señor dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mis ovejas yo las conozco y les doy vida eterna y están en mi mano y no perecerán jamás. Mi Padre, que es mayor que todos, es el que me las dio y están en la mano de mi Padre, como significando que están en la mano del Padre y en la mano del Hijo. Y él dice, nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Si eso no es seguridad de salvación, yo no sé qué será eso entonces. Cualquier escritura que uno consiga que parezca indicarle que la salvación se puede perder, es que todavía nos falta aprender más y comprender más las escrituras, porque la Biblia no se contradice. Justificados pues por la Jesucristo en Romanos capítulo 5 y versículo 1. Y aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8. Juan capítulo 3 y versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, sin ambigüedades, sin limitaciones y sin nada que nosotros podamos aportar delante de Dios. Dios es el que ha declarado, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, más el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, aquí están el juicio a los vivos y el juicio a los muertos. Pero hay dos palabritas aquí que son las que nos ayudan a entender el orden de esos juicios. Fijémonos cómo él dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esa palabra te encarezco significa te encargo rigurosamente. En la presencia de Dios y en la presencia del Señor Jesucristo. Y aquí tenemos en donde el apóstol trata en coigualdad con el Padre al Señor Jesucristo, significando con eso que el Señor Jesucristo es Dios como lo tenemos en toda la... que es algo que también nosotros tenemos que afirmarlo bien en el corazón, porque es negado por muchos con una Biblia en la mano y negando que el Señor Jesucristo es Dios. Pero aquí él lo coloca en la misma condición de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Las dos palabritas claves para entender esto es en su manifestación y en su reino. Cuando nosotros leemos la segunda carta a los tesalonicenses que escribió el apóstol Pablo también, nos damos cuenta Señor Jesucristo aquí a la tierra. Y esta es esa misma manifestación, porque la palabra que tenemos aquí en el original es epifanía. Cuando el Señor venga en su gloria. Mientras que la palabra que tenemos en adelante, que es la venida por su iglesia, la palabra ahí es parucía. La presencia corporal del Señor Jesucristo, el mismo que nos viene a buscar. Entonces, ¿cuándo es el juicio a los vivos? Para ganar tiempo, no voy a buscar las escrituras, se las voy a citar de memoria. En el capítulo 25 de Mateo, el Señor nos muestra en el Sermón del Monte de los Olivos
que cuando Él venga en su gloria, se va a centrar en su trono de gloria allá en Jerusalén, y las naciones que hubieran quedado después de los juicios de la gran tribulación, de la guerra del Armagedón y de la limpieza que Él hace, las naciones que hubieran quedado entonces van a comparecer delante de Él, y ahí tenemos los cabritos y las ovejas. Debo decirles que allí no estamos nosotros, porque a veces uno pregunta cuando está en una tribuna, en una congregación visible unos con otros, uno pregunta, ¿en dónde estamos nosotros? ¿En los cabritos o en las ovejas? Y siempre habrá algún hermano nuevo, algún hermano que todavía le falta aprender. En las ovejas, ahí no estamos nosotros ni en los cabritos ni en las ovejas, porque eso es en su venida en gloria. Ya nosotros estamos en el cielo. Estos son los salvados de la gran tribulación. Entonces ahí está el juicio a los vivos en su manifestación. Pero todos nosotros sabemos que el Señor va a reinar por 1000 años. Y entonces al final de los 1000 años, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 y versículo 11 en adelante, entonces tenemos el juicio del gran trono blanco. Entonces ahí tenemos el juicio a los muertos en el gran trono blanco. Los cabritos en el juicio a los vivos son los perdidos, y las ovejas del capítulo 25 de Mateo son los que han sido salvos durante la gran tribulación. En la predicación del evangelio del reino no es lo mismo, nosotros predicamos, es el evangelio de la gracia. Espero que no los enrede mucho con todo esto, porque tengo que hablar rapidito también por el tiempo. Entonces, aquí tenemos estos dos eventos, el juicio a los vivos y el juicio a los muertos. En vista de esto, porque hay juicios por delante y que afectan a las personas que no hayan creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, es que Él entonces pasa a decirle a qué se refiere cuando le dice, te encargo rigurosamente. ¿Qué es lo que Él está encargando? El encargo que le está haciendo es el de seguir predicando el evangelio. ¿Qué es la palabra? Que intes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces aquí tenemos nosotros la manera de la proclamación del mensaje del evangelio. Los que tenemos esa responsabilidad de predicar el evangelio tenemos que ejercitarnos en las escrituras, qué es lo que estamos explicando, qué es lo que estamos diciendo y qué es lo que estamos transmitiendo a los que nos oyen. Entonces la primera cosa es que él dice que intes a tiempo y fuera de tiempo. El evangelio hay que predicarlo. Una de las características de la predicación del evangelio es que hay que hacerlo con carácter, se me va la palabrita que quiero utilizar aquí, con carácter de urgencia. El carácter de urgencia. No queda mucho tiempo. La vida de las personas es muy corta y hay que ponerle corazón a la predicación del evangelio. Que les intes a tiempo y fuera de tiempo. Eso no significa en una forma impropia. Por ejemplo, una persona que está trabajando en una fábrica y tienen unas máquinas que atender y el compañero al lado es un cristiano, ¿se va a poner a predicar el evangelio en ese momento? No, eso no significa eso. Eso sería algo impropio. Pero a lo mejor en la hora del almuerzo, cuando están sentaditos allí, el compañerito al que le ha ganado la confianza sí le puede hablar. Que cuando se presente la oportunidad, que la aprovechemos. Y si no hay el momento, la oportunidad, a lo que haya un momento, entonces nosotros provoquemos esa oportunidad para predicar el evangelio. Tenemos que hacerlo con carácter de urgencia. Pero después él dice redarguye. Esta palabra redarguye significa convence. Hay algunos que hay que convencerlos de sus pensamientos, de sus creencias, de sus ideas, que necesitan hacerles ajustes a esas creencias que ellos tienen, a eso que han recibido,
desde su niñez. Entonces la otra palabra es reprende. El pecado hay que reprenderlo. Hay que explicarle a la gente que los borrachos, que los ladrones, que los fornicarios, nosotros a veces pensamos que eso es indelicadeza nuestra, pero hay que mostrar que el pecado es abominable delante de Dios y que Dios no tiene parte en el pecado. Entonces la otra cosa que él dice es exhorta. Y esta palabra exhorta es anima. Entonces otra de las características de la proclamación del evangelio es animar a la persona a dar su paso decisivo, a dejar el pecado y a decidirse por aceptar a Cristo como su salvador personal. Pero la otra cosa, él dice, con toda paciencia. Tenemos que ser pacientes. A veces nosotros perdemos la paciencia con uno que quiere debatir con nosotros, que rebate todo lo que le estamos hablando. Entonces el apóstol dice, hay que hacerlo con paciencia. Tampoco podemos esperar que las personas van a convertirse inmediatamente. ¿Cuánto luchó mi madre conmigo durante 20 años y cómo le encargó a hermanos que trataran de hablarme del evangelio? Me daba Biblia para que yo la leyera también. Y tuve esa paciencia hasta que tuve el gozo de ver a su hijo creyendo en el Señor Jesucristo. Y le damos las gracias al Señor porque de 8 hijos que ella tuvo, solamente faltaba uno. Y muy preocupados estábamos porque ya el hombre con un poquito más de 60 años no había creído en el Señor, habiendo sido criado en la escuela dominical. Pero el año pasado creyó en el Señor y se convirtió. Todo eso se lo debemos a nuestra madre por la paciencia que tuvo de orar por nosotros mientras ella estuvo aquí 32 años que caminó en los caminos del evangelio. No hay que impacientarse, hay que hacerlo con paciencia, pero dice con doctrina significa con inteligencia, demostrando por las escrituras, esto es así, Dios manda de esta manera, Dios dice, y para eso tenemos que ejercitarnos también con la palabra de Dios. Pero la otra causa por la que hay que predicar el evangelio con urgencia y con todas estas características, él dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se irán a la fábula. ¿Cómo lo desanima uno tanta falsa doctrina que hay alrededor nuestro, verdad? Pero resulta que todas esas personas que han sido engañados con falsa doctrina, ellos necesitan la ayuda de los que tenemos la verdad preciosa del evangelio, los que tenemos este tesoro en vasos de barro. Entonces, hay que hablarle, hay que predicarle, no solamente porque los puede alcanzar la muerte, sino porque también las falsas doctrinas los pueden desviar de la única persona que Dios nos ha propuesto para salvación y de la única obra, el único sacrificio que Dios acepta en pro de la salvación del ser humano. El Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de hoy se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ustedes saben que las fábulas son cuentos que se echan que no tienen ninguna clase de realidad. Entonces, a la gente le gusta eso. A la gente no le gusta que se les hable de su condición pecaminosa delante de Dios. Les encanta que se les hable del amor de Dios. Eso sí nos gusta. Pero no nos gusta que se nos hable de la santidad de Dios, de la perfección de Dios, de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. De eso no nos gusta que se nos hable. Pero esos son dos aspectos del carácter de Dios que los seres humanos tenemos que aprender a conciliar. Dios es amor, es verdad. Por eso fue que entregó a su Hijo a morir por nosotros los pecadores. Pero también es fuego consumidor contra el pecado. No podemos irnos solamente por el carácter del amor de Dios, sino también por el carácter de su justicia. Dios no quiere nada con el pecado. Y a la gente le gusta es que les hablen en esa forma de fábulas, de engaño, porque es como cuando Adán y Eva se trataron de cubrir su desnudez con las hojas de higuera. ¿De qué le iba a servir eso? ¿Cuánto tiempo le podían durar? Dios los vistió con túnicas de pieles, que eran vestiduras permanentes y que hablan de las vestiduras
de la justificación que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, de Romanos capítulo 5 y versículo 1. Pero entonces la recomendación a Timoteo es, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Que no se deje él contaminar su mente con tanta falsa enseñanza que hay alrededor. A nosotros nos gusta a veces buscar en internet un modo de orientarnos en la comprensión de las escrituras y podemos caer en páginas en donde lo que hay es pura falsa enseñanza. Hay que tener mucho cuidado con eso y no permitir que eso vaya a contaminar nuestra mente y nos vaya a desviar de nuestra buena forma de pensar y de lo que nos ha sido enseñado por hombres fieles en el evangelio que han tenido ejercicio y que nos han mostrado el evangelio en toda su pureza. Tenemos que cuidarnos de eso. La palabra sobrio, todos sabemos que es el antónimo de ebrio. El ebrio es la persona que no tiene control de sus pensamientos, de sus palabras, ni siquiera de su cuerpo. Está borracho. Lo contrario de eso es sobrio, pero aquí es en sentido espiritual. No dejarse embriagar con enseñanzas fantásticas, con campañas de sanidad y con cosas de ese estilo, sino mantenernos en sobriedad dentro de la sencillez de la palabra de Dios. Pero la otra cosa por la que el apóstol está llamando a Timoteo a tener esta diligencia, él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya estaba sentenciado a muerte. Pero aquí hay dos palabras que él utiliza que son interesantes para nosotros. Cuando habla del sacrificio, de ser sacrificado, él tiene en mente la misma palabra que utiliza allá en Filipenses cuando él habla de ser sacrificado en libación. Es un sacrificio por el que él va a pasar, el dar su vida por el evangelio. Pero el sacrificio de los que mueren por causa de la obra del Señor y por causa del Señor es muy diferente al sacrificio del Señor Jesucristo. El sacrificio del Señor Jesucristo es expiatorio, es redentor, pero el sacrificio de sus siervos no es redentor, no es expiatorio. Es decir, no es para salvación de nadie. La salvación es única y exclusivamente por la fe en el Señor Jesucristo. Pero como el sacrificio de Cristo es el sacrificio de salvación, él lo pone como el sacrificio mayor y el de él es como el sacrificio de la libación, el vino que se echaba sobre el sacrificio, que era el más pequeñito de los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero la otra palabra es, y el tiempo de mi partida está cercano. Esta palabra partida aquí, entre otras cosas, era utilizada por los marinos con las embarcaciones que salían al mar. Hay otras causas otras cosas para las que se utilizaba, pero les voy a hablar solamente de esto. Aquellas embarcaciones no tenían motores como las de ahora, sino que eran con velas y sopladas por el viento. Entonces alzaban las velas cuando el viento soplaba y la embarcación estaba lista para salir en ese viaje por ese mar. Entonces el marinero gritaba, soltar amarras. El apóstol está diciendo, cuando la espada romana caiga sobre mi cuello como cayó, según la historia profana, entonces lo que van es a soltarme las amarras para volar a la presencia de mi Señor. Como él lo había dicho en la carta a los filipenses, el estar con Cristo es muchísimo mejor. No estaba triste por causa de la muerte que tenía inminente encima de él. Estaba más bien preocupado por las almas todavía. Estaba preocupado porque Timoteo siguiera también enseñando a otros, como les dice en el capítulo 2, que enseñes a otros, que sean capaces también de enseñar a otros para que se perpetúe la palabra del evangelio, para que se perpetúe la doctrina del Señor. Eso era lo que él tenía en su corazón. Y la satisfacción del apóstol por haber cumplido. Él dice en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y eso no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él vivía siempre a la luz del tribunal de Cristo. Menciona en sus cartas 3 coronas. Santiago menciona una y el apóstol Pedro menciona otra. Él menciona una en el capítulo 9 de Primera de Corintios y menciona una en el capítulo 4 de Filipenses y menciona esta corona de justicia aquí para los que aman la venida del Señor. Esas 5 coronas mencionadas presentan cada aspecto en que el creyente va a ser recompensado en el tribunal de Cristo por haber guardado la fe, por haber peleado la buena batalla del evangelio, por haber sido fiel. El apóstol Pablo se iba satisfecho de haberle dado cumplimiento a todo. Qué buen ejemplo para nosotros. Él le exigía a Timoteo sufrir por el evangelio, permanecer en el evangelio con firmeza, guardar el evangelio, pero él no estaba pidiendo nada de lo que él no hubiera sido un cumplidor también. De manera que aquí tenemos el poder del ejemplo. No podemos exigirle a otros si nosotros no damos ejemplo primero. Bueno, hermanos, así rapidito por encima para entrar en la conversación, lo que algún otro quiera comentar también sobre la misma porción. Y bueno, que el Señor nos ayude a que tengamos una buena reunión esta noche aquí, de provecho para todos nosotros. Hasta aquí mi comentario.